verse 15, cursed be the man who makes a carved or cast metal image. Les advierte, por ejemplo, en el versículo 15, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Verse 16, cursed be anyone who dishonors his father or mother. Versículo 16, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. And you'll see each of those sentences end with the people saying, Amen. Y notarán que cada una de estas oraciones va a terminar con el pueblo diciendo amén. It's kind of like as a parent, Es como los padres, ¿cierto? we ask our children, will you go clean your room? Como cuando los padres le decimos a nuestros hijos, anda a limpiar tu habitación. And the kid says, yes, I will. Y el niño dice, sí, voy a ir. And you go in an hour later, Y vas una hora después and they're playing, not cleaning their room. y están jugando, no limpiando su habitación. There's nothing new under the sun. Nada nuevo bajo el sol. So this is an example here Aquí tenemos un ejemplo of the fact that God made the covenant and the people agreed. Tenemos un ejemplo de que Dios hizo el pacto y el pueblo estuvo de acuerdo. But this becomes a ministry of judgment Pero esto se vuelve un ministerio de juicio because the people may have agreed, porque puede que el pueblo haya estado de acuerdo, but they lived in unfaithfulness. pero vivieron en infidelidad. Turn to Deuteronomy 28. Vamos a Deuteronomio 28. You have the opposite side. Tienen el lado opuesto. It starts off and says, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. It goes on to say that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Dice más adelante, si es así, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. He talks about all the blessings will be theirs if they obey. Dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces. But Deuteronomy 28, most of the chapter, and it's a long chapter, Pero este capítulo 28, vemos que ahí la mayoría de este capítulo, y es un capítulo largo, most of the chapter deals with curses. la mayoría del capítulo tiene que ver con maldiciones. Look at verse 63. Versículo 63. We live in a day and age where everybody wants God to be the God of not Torah or law. They want God just to be the God of love. Vivimos en una época en que las personas no quieren que Dios sea el Dios de la Torá, el Dios de la ley, sino solo el Dios de amor. God, you really shouldn't be upset if I obey or disobey. Es como decir, Dios, no te deberías molestar si es que yo desobedezco. Loosen up a little bit, God. Relájate un poquito, Dios. You love me. Me amas. You're a God of love. Tú eres un Dios de amor. But he's also a God of law. He's a God who's righteous. Pero además es un Dios de la ley, ¿cierto? Es un Dios de justicia. And this is important because remember, when we see the prophets, Y esto es importante porque cuando vemos a los profetas, we always have to see the God who the prophets are representing. siempre tenemos que ver más allá de los profetas al Dios al que ellos están representando. And Deuteronomy 28:63 is a really clear verse on seeing God on all sides. Y Deuteronomio 28:63 es un versículo muy claro para ver a Dios en toda su dimensión. Remember, in the context of cursing the people for their disobedience, En el contexto de maldecir al pueblo por su desobediencia, in verse 63, he says, as the Lord took delight in doing you good, dice en el versículo 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos, and multiplying you, so the Lord will take delight in bringing ruin upon you and destroying you. y en multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos. The same Hebrew word is used both cases for delight in doing good or delight in bringing ruin.
Y la misma palabra hebrea se usa en los dos casos, en deleitarse para hacer el bien y deleitarse para destruirlos. It's not that God's saying, I'm going to have fun destroying you. Y no es que Dios esté diciendo me voy a entretener destruyéndolos, But God is being consistent with his righteousness according to his glory. sino que Dios está siendo consistente con su justicia y conforme a su gloria. That's why, for instance, we had someone in our church recently Y por eso es que, bueno, por ejemplo, tuvimos una persona en la iglesia hace poco, I think I might have mentioned this on Saturday. y creo que puedo haberlo mencionado el sábado. In my old mind, excuse me if I did, Discúlpeme si lo hice y lo olvidé porque ya estoy viejo. but we had a guy come in and he denies the doctrine of an eternal hell. Y bueno, tuvimos a este hombre que llegó y negaba la doctrina del infierno eterno. I don't know about you guys here, but the doctrine of annihilation has become more popular where there's not an eternal hell, but people are just, they just die. They're done. Bueno, no sé si será lo mismo acá, pero allá se ha vuelto muy popular la doctrina de la aniquilación, en donde no existe un infierno eterno, sino que la gente solo muere. And that's the guy that said to me, I couldn't believe that God would send my mom to hell. Y él es el que me dijo, no puedo creer que Dios enviaría a mi mamá al infierno. Well, actually, God will delight in doing his will. Bueno, de hecho, Dios se deleita en hacer su voluntad. And the same thing here is that, remember, God as a covenant agreement has to judge Israel or he's not God. Y bueno, recuerda lo que dijimos, como parte de este acuerdo pactual, Dios tiene que ejercer juicio o no es Dios. And it helps us appreciate not only the whole flow of the Bible, Y esto nos ayuda a apreciar no solo el flujo completo de la Biblia, but certainly should make us appreciate that we live in the new covenant. Sino que además ciertamente debe hacernos agradecer que vivimos bajo el nuevo pacto. That as Israel had the legal binding responsibility to obey, Que como Israel tenía esa obligación legal de obedecer, God is legally binding the prosecutor to bring judgment on them in their disobedience. Dios también se obligaba en ese pacto a perseguir a este pueblo si es que ellos vivían en esta desobediencia, en el pecado. If God does not judge, he's not God. Si Dios no juzga, no es Dios. And so the ministry of judgment for these prophets has to be seen. And that's why when you read through them, they're judgment, 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 because they were the enforcers of God's law. Y debía apreciarse este ministerio de la persecución, ¿cierto? De la acusación, porque ellos eran los que hacían cumplir la ley en el nombre de Dios. So this brings the law, the word of the prophet was to be the enforcer of both the blessings and the cursings. Y la obra del profeta implicaba hacer aplicar la ley tanto en las bendiciones como maldiciones. One of the things pastorally that is rare today in churches in the United States Una de las cosas que es extraño ver en las iglesias de Estados Unidos, pastoralmente hablando, it's very rare that churches discipline people. es el hecho de que las iglesias disciplinen a las personas. Es muy raro ver eso. Most churches overlook everything, La mayoría de las iglesias pasan por alto todas las cosas. or the person just leaves during the process of discipline. O simplemente la persona se va durante el proceso de disciplina. So I want to remind you that thankfully we are not prophets of the old covenant. Bueno, y quiero recordarles que, gracias a Dios, ¿cierto? No somos profetas del antiguo pacto, But even as being pastors in the new covenant, pero aún así siendo pastores en el nuevo pacto, part of our duty is to protect the integrity of the Church of Jesus Christ. parte de nuestro deber es proteger la integridad de la iglesia de Jesucristo. And that might involve church discipline. Y eso puede involucrar disciplina de la iglesia. Church discipline is a very hard thing to go through.
Y la disciplina eclesiástica es un asunto bastante difícil de atravesar. And most churches will look at least we're in the United States. And let me ask you guys again. Most churches won't even touch that. Y bueno, en la iglesia de Estados Unidos, la mayoría ni siquiera se va a referir a esto. Churches are scared to offend anybody, Las iglesias están asustadas de ofender a alguien or they're scared of the potential of lawsuits on the other side. o están asustadas de demandas que les puedan hacer por otro lado. One of the great lessons of my life Una de las grandes lecciones en mi vida was when we left Grace Community Church and moved to Miami. fue cuando dejamos Grace Community Church en California y nos mudamos a Miami. And when we started in Miami, one of the guys who had been a deacon Cuando comenzamos ahí en Miami, uno de los hombres que había sido un diácono, before computers were as popular, most people did not have personal computers at that point. eh, era un tiempo ahí en que la mayoría de la gente no tenía computadores personales, But the man who was keeping the books, pero the money account, the account, el que estaba llevando los libros contables, I'm thankful in our church, Adriana keeps track of the money. bueno, entre paréntesis, estoy agradecido de que nuestra iglesia Adriana ahí se encarga de eso She's very trustworthy. y es muy confiable. If she drives a new car tomorrow, I might change that. Bueno, si conduce un nuevo auto mañana, podría, decir otra cosa. No, I have to say, I would trust those two people with anything. Bueno, no, debo decir que a ellos dos les confiaría cualquier cosa. But back in Miami, the guy that was keeping track of the money, Pero de vuelta en Miami, a ese hombre que estaba, digamos, llevando los libros y el dinero, was very good with the computer and could make it look like things were okay. era hábil con los computadores y podía parecer que todo estaba bien. After we had been in Miami, we realized something seemed wrong. Pero luego de estar ahí en Miami nos dimos cuenta que algo parecía estar mal. So another man and I began to investigate a little bit Y así que otro hombre y yo comenzamos a investigar un poco and found out that this man had been using church money basically to fund his own business. y encontramos que este hombre había estado usando dinero de la iglesia para, digamos, llevar fondo a su propio negocio. So at the same time, Pero al mismo tiempo I met a lady that actually became one of my closest friends in my life. conocí ahí a una mujer que se transformó en una de mis amistades más cercanas. She eventually died when she was 100, Ella finalmente murió cuando tenía unos 100 años and she will forever be a great example to me. y ella va a ser para siempre un gran ejemplo para mí. She knew John MacArthur, Ella conocía a John MacArthur, so when we moved to Miami, she called me. así que cuando nos mudamos a Miami me llamó. When she was over 80 years old, Siendo ella ya más de 80 años, she finally drove down to about 2.5 hours to go to church. condujo más o menos 2 horas y media para llegar a la iglesia. So finally, we had said to her, "You can't drive 2.5 hours each way. You have to come stay with us on Sunday nights." Y le dijimos, bueno, no puedes conducir el mismo día 2 horas y media ida y vuelta, así que quédate con nosotros para el servicio de la noche. So she would sleep in our bedroom on Sunday nights. Y bueno, ella durmió en nuestro dormitorio dormía ahí y se quedaba los domingos. So if you put these two scenes together, you got the guy that's stealing money, Así que bueno, si pones estas dos escenas juntas, tenías a este hombre que andaba robando dinero and this lady who eventually became a close friend who had never attended our church before. y por otro lado a esta mujer que nunca había asistido a nuestra iglesia antes. I had driven up to her place to have dinner with her. Y bueno, yo también la llevé de vuelta a su casa para cenar con ella. So the guy that's stealing money, we're going to have to say something now to the church. I'm sorry, I got lost. The guy who had been stealing money, now we had to make a public declaration to the church. You said that. Yeah. Bueno, yo aclaré después con este hombre que había estado robando dinero, tenemos que hacer una declaración a la iglesia So pública. we planned
to say to the church what had happened with this guy's name is Gary. Bueno, y planificamos entonces cómo decirle a la iglesia lo que había pasado con este hombre que se llamaba Gary. And through this whole process, I really believe at this time Gary became a Christian. Y creo que a través de este proceso, ahí fue cuando él, Gary, se transformó en un cristiano. For the next 10 years that we lived there, I would have trusted Gary with my own wallet and checkbook. Y de hecho en los años siguientes, como 10 años más o menos que vivimos ahí, le dejé cosas, le confié cosas como incluso mi billetera. Gary stole money from the church, Gary robó dinero de la iglesia, but Gary was a faithful friend for the next 10 years. pero él luego fue un amigo fiel por 10 años. And this lady, Tony, Y esta mujer, Tony, happens to show up at church that Sunday. pasa que llegó a la iglesia ese domingo. Now, picture this. I wanted her to come visit our church. Very nice lady. Imagínense esto, yo quería que ella visitara nuestra iglesia, una mujer muy agradable, And she has to pick the Sunday that we're going to do a public discipline. y justo llega el día en que hacemos una disciplina pública. So at the end of the service, when I announced that we had some things to say of what Gary had done, because it affected everybody because money had been taken, Y bueno, entonces al final del culto, cuando digo que tenemos que hacer una declaración de lo que había hecho Gary, porque había afectado a todos tomando dinero de la iglesia, I felt like afterwards I needed to apologize to Tony, the lady that was over 80 at that time. sentí como que tenía que disculparme con esta mujer, Tony, por lo que había pasado, ¿cierto? So I give you this example to remind you. Y les doy este ejemplo para recordarles: Be faithful to God's word, to love your people, and carry out what God has given to us. Sean fieles en amar a Dios, en amar a las personas a su cargo, y hagan lo que tengan que hacer en fidelidad a Dios. When I stood in front of the people that day, Cuando yo me paré enfrente de las personas ese día, there was nobody that had a dry eye in the entire church. todas las personas estaban emocionadas ahí con lágrimas en los ojos. Gary was repentant, Gary se arrepintió and we showed love towards him and continued to thereafter. y le demostramos amor allí y seguimos haciéndolo de ahí en más. I was expecting Tony to come up to me and say, I wish I'd have come another week. Esperaba que Tony, la señora, ¿cierto?, viniera y me dijera, ojalá hubiera llegado otra semana. She came up to me and started weeping. Pero ella vino y comenzó a llorar. And she said, I've never seen anything like that in my life. Y dijo, nunca he visto algo así en mi vida. She said, I've never seen such love carried out in such a situation. Y dijo, nunca había visto el amor demostrado así en una situación como esta. And here me, I'm thinking, oh, I wish she would have picked another week. Y bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Ojalá que ella hubiera llegado otro día, otra semana. Instead, she was saying, I'm glad I came this week. Y en lugar de eso, ella estaba diciendo, qué bueno que vine esta semana. Oh, me of little faith. Oh, hombre de poca fe yo, ¿cierto? No faith at all. Era cero fe. It's a reminder that God is sufficient to build his church in his way. Es un recordatorio de que Dios es suficiente para edificar su iglesia a su manera. So go to the next chapter, Deuteronomy 29, Ahora vayan al siguiente capítulo de Deuteronomio 29 and look at verse 20. y vean el versículo 20. This deals once again with renewing the covenant there in Moab. Y esto tiene que ver con renovar el pacto allí en Moab. The Lord says here in verse 20 that he will not be willing to forgive him. Dice el Señor aquí en versículo 20 que el Señor jamás querrá perdonarlo. And it talks about the fact that God's curses in this book will settle upon him. Y habla de que las maldiciones de Dios en este libro estarían sobre él. The Lord will blot out his name from under heaven. El Señor borrará su nombre debajo del cielo. The Lord will even single him out from all the tribes of Israel in calamity. El Señor los señalará para adversidad entre todas las tribus de Israel.
And this becomes key to understanding the prophets Y esto se vuelve clave para entender a los profetas. for calamity in accordance with all the curses of the covenant written in this book of the law. Dice, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. If you look down at verse 25, Versículo 25. it says, the people will say it's because they abandoned the covenant of the Lord. Dice, entonces los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor. In verse 27, the anger of the Lord was kindled upon the land. Dice, eso, abandonaron el pacto del Señor, ¿cierto? Versículo 27, por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, Bringing upon it all the curses written in this book. para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. You can literally read through the prophets, Pueden literalmente leer a través de los profetas, and each time you read through the prophets making their case of the sin of Israel, y cada vez que leen a los profetas presentando su caso contra Israel, those prophets were always going back to these portions of the Moses covenant. los profetas siempre van a volver atrás a estas porciones del pacto, de la ley. Look to 2 Kings chapter 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. In 2 Kings chapter 17, look at verse 11. Versículo 11. Segunda de Reyes 17, 11. And let's see here. Let me just skip. Have you skip down to verse 14? Actually, verse 13. Versículo 13. It says, "Yet the Lord warned Israel and Judah by every prophet and every seer." Dice, el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, saying, "Turn from your evil ways, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos keep my commandments and my statutes y guarden mis mandamientos, mis estatutos, in accordance with all the law that I commanded your fathers, conforme a toda la ley que ordené a sus padres, and that I sent you to you by my servants the prophets." y que les envié por medio de mis siervos los profetas. But they would not listen. Sin embargo, ellos no escucharon. And so here God says, "I sent the prophets Aquí Dios dice, yo envié a los profetas to remind you of your covenant, para recordarles del pacto, and therefore God judged them." y por tanto Dios los juzgó. If you skip down to verse 22, Si se saltan al versículo 22, it says, "The people of Israel walked in all the sins that Jeroboam did, dice, los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, they did not depart from them, no se apartaron de ellos, until the Lord removed Israel out of his sight, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, as he had spoken by all the servants, the prophets." como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. So God worked through his prophets Así que el Señor obra a través de sus profetas to show his people, "This is your covenant duty before me, para mostrar al pueblo, este es el deber pactual que ustedes tienen ante mí. and one of the covenant curses was exile." Y una de las maldiciones del pacto era el exilio. So at the end of verse 23, Así que al final del versículo 23, it says, "So Israel was exiled from their own land to Assyria until this day." dice, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, verse 23, Yeah. dice, Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Look at 2 Chronicles 24. Segunda de Crónicas 24. Just as a word, what is the last book? You probably figured out since we're turning there. The last book in the Hebrew Bible. Bueno, ¿cuál es el último libro en la Biblia hebrea? Y bueno, quizá ya lo averiguaron porque fuimos allí.
it would end with the historical books, the last one being not, they didn't have First and Second Chronicles, it would just be Chronicles. Termina con los libros históricos y de ellos el último es Crónicas. Ellos no tienen 1 y 2 Crónicas, sino que Crónicas. In Second Chronicles 24:18, Y aquí en Segunda Crónicas 24:18 where it says they abandoned the house of the Lord, dice, abandonaron la casa del Señor. then skip to verse 19. Luego versículo 19 Yet he sent prophets among them to bring them back to the Lord. dice, no obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor. And then it says what the job of the prophet was. Y luego dice en qué consiste este trabajo de los profetas. It says these testified against them, Dice, estos dieron testimonio contra ellos, but they would not pay attention. pero ellos no prestaron atención. So the prophet comes as the prosecutor Así que el profeta viene como este fiscal to testify against the people. para dar testimonio contra este pueblo. And we have, when I was working at the sheriff's office, Bueno, cuando yo estaba trabajando en la oficina del sheriff, in order to turn in any document, as you would know as a lawyer, you have to have it notarized. bueno, para poder formalizar los documentos debían estar notariados o timbrados. It's like with our passport to get into Chile. Es como con nuestro pasaporte para entrar a Chile. I can't just say I have a passport. No puedo simplemente decir tengo un pasaporte. It becomes official when I show them the real passport. Se vuelve un documento oficial cuando lo tengo ahí, ¿cierto? Un pasaporte real. Even Adriana had to sign her passport Yeah. at the window. Y bueno, Adriana tuvo que firmar su pasaporte por la ventanilla. Stacy leaves on Sunday, so I said, you better sign, make sure she has a new passport, so make sure you sign it. Bueno, algo interno ahí de Stacy. It's my Tienen que- youngest daughter. Su hija menor tiene que firmar su pasaporte. But this is God just carrying out what he said he would do. This is the legal binding agreement that God had with Israel through Moses. Bueno, esto es lo que Dios dijo, este arreglo legal obligatorio que Dios estableció a través de Moisés. So turn to what would be the last chapter in the last book of the Hebrew Bible, 2 Chronicles 36. Y eso es lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿cierto? Bueno, vamos al último capítulo del último libro de la Biblia hebrea, Segunda Crónicas 36. And here you'll see in verse 15, Y verán en el versículo 15, the Lord, that's Yahweh, the God of their fathers, el Señor que es Yahvé, el Dios de sus padres, sent persistently to them by his messengers, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, because he had compassion on his people and on his dwelling place. porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. But they kept mocking the messengers of God, Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despising his words despreciaban sus palabras and scoffing at his prophets. y se burlaban de sus profetas. Don't expect people when you speak the truth to say you're wonderful. No esperen que cuando ustedes hablan la verdad, la gente les diga, eres maravilloso. Our hope is that by God's grace they'll say God is wonderful. Bueno, esperamos por gracia de Dios que digan, Dios es maravilloso. And the language here is very typical to Moses in Exodus. Bueno, y el lenguaje que se ocupa acá es bastante típico de Moisés en Éxodo. Do you remember in Exodus 33 where Moses said to God, show me what? ¿Recuerdan ahí en Éxodo 33 cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tú, Show me your glory. muéstrame tu gloria? So show me your glory. And then the next verse, it says, I will make my goodness pass before you. Y luego en el siguiente versículo, donde él había dicho, muéstrame tu gloria, Dios dice, voy a hacer que mi bondad pase frente a ti. I mean, it's amazing here in this chapter where it says in verse 15 that God still had compassion on his people. Y es impresionante aquí en este versículo 15 de que Dios todavía dice que tiene compasión de su pueblo.
So when we bring God's word to people, Así que cuando nosotros presentamos la palabra de Dios al pueblo, a la gente, even in judgment, incluso en el juicio, God is still good. Dios es bueno aún. He's being faithful. Él está siendo fiel. And we want people to see the goodness of God. Y deseamos que la gente vea la bondad de Dios. I don't want them obeying because I might get mad at them. No quiero que obedezcan por el hecho de que yo me puedo enojar con ellos, We want them to see the goodness of God, not us. sino que queremos que vean la bondad de Dios, no a nosotros. And so this portion here becomes essential to understanding the individual prophets. Así que esta porción que vemos acá se vuelve esencial para If you- entender los profetas individualmente. I would like to spend time and say for the next 6 months we're going to go through all the prophets. Bueno, me gustaría poder pasar tiempo en esto y decirle, por los próximos 6 meses vamos a ver todos los profetas. But Chile would kick us out before 6 months, right? Pero Chile nos expulsaría de acá antes de 6 meses. So in getting an overview of the prophets, Pero dándoles un panorama de los profetas, at least in my case, al menos en mi caso, when I first started putting the pieces together here, cuando por primera vez empecé a hacer calzar todas estas cosas, when I started really understanding how important Moses was to the prophets, cuando empecé a entender cuán crucial era Moisés para los profetas, then the individual prophets began to make more sense. ahí fue cuando los profetas individualmente considerados me hicieron más sentidos. That the function of the prophets is based in Moses, La función, la obra de los profetas está basada en Moisés. and the hope of our work is the prophecy of the fulfillment of Moses in Christ. Y la esperanza de su obra, de los profetas, era el cumplimiento de Moisés en Cristo. So you see that the prophets, their foundation was Moses, Y así ven ustedes que el fundamento, el cimiento de los profetas era Moisés. and it's a beautiful picture of how this eventually gets to the fulfillment seen in the promises in the new covenant with the apostles. Y es hermoso ver cómo esto se va desarrollando hasta el cumplimiento del nuevo pacto de los apóstoles. And so we will see that next time. Y veremos eso en una próxima oportunidad. There's a couple things I might look at tonight, but does that make this is so important? Does that make sense to everybody? Bueno, esto es crucial. ¿Les hace sentido? It's pretty basic, Es muy básico. but if you don't get this, then why did the Hebrew poetry? Why did they do this? None of that will make sense. Y porque si no tenemos esto claro, ¿cómo nos va a hacer sentido también la poesía hebrea y todo lo demás que hablamos? And also with this portion here, Bueno, the foretelling, también en cuanto al predecir, esa parte de la función profética, I don't want to negate this here, no quiero negar esto aquí, but the foretelling takes a second place to the foretelling. pero ese predecir es secundario en realidad respecto de ese declarar la voluntad de Dios. The foretelling becomes essential because most of the prophet's ministry is this right here. Esta parte de declarar esa voluntad se vuelve esencial porque es la mayor parte del trabajo profético. The foretelling actually confirms the foretelling. Y la parte que es predicción, en realidad confirma la parte que es declarar la voluntad de Dios. And Lord willing, we'll see tomorrow night and Saturday Y si Dios quiere, vamos a ver mañana en la noche y el sábado how I believe the foretelling not only leads to the foretelling, but the foretelling naturally grows out of it. vamos a ver cómo esta declarar la voluntad de Dios lleva a la predicción, pero la predicción fluye naturalmente de lo anterior. And I have all kinds of notes to go through these portions of scripture right here, Y tengo varias notas para ir a lo largo de esa porción de la escritura ahí, but I don't want you to stay up all night. pero no quiero que estén aquí toda la noche. Those are the arguments that God made.
Esos son los argumentos que Dios presenta. Let me just show you something real quick to show you how important Moses was to the ideas, to the thoughts of the prophets. Déjeme mostrarles algo más sobre cuán importante es Moisés en los pensamientos de los profetas. Go to Isaiah chapter 1. Vayan a Isaías capítulo 1. Isaiah chapter 1, look at verse 2. Veamos el versículo 2, Isaías 1, versículo 2. And by the way, the first chapter deals with the kings that Isaiah served under for about 50 years. Y bueno, la primera parte, el versículo 1, nos muestra de esos reyes que estaban reinando cuando Isaías ministró. It's as if you have the court scene here, Es como que tuviéramos the court as the palace of the kings or the court of the tribunal. it would be the court of tribunal. Ok, como si tuviéramos el tribunal aquí. And Alex is the prosecutor here, Y es como si Alex fuera el fiscal and he stands up before the judge and says, Your Honor, I'm here to press charges or to make a case against the defendant. y es como que Alex estuviera acá y dijera, señor, su señoría, quiero presentar cargos contra el demandado. And in this case, he doesn't just say, I have testimony, I have evidence against this defendant. Y en este caso no dice solamente tengo evidencias, testimonios contra este demandado, Here he brings in the heavens and earth. Look at verse 2. sino que invoca a los cielos y la tierra. Veamos el versículo 2. Listen, O heavens and earth. Oigan cielos y escucha tierra, And it says, For the Lord speaks, porque el Señor habla. Sons I have reared and brought up, but they have revolted against me. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. And the rest of this section in Isaiah through verse 9 deals with how much God hates all their religiosity that has no love of him. Y todo el resto de este pasaje nos muestra cómo Dios odia esa religiosidad que en realidad no tenía nada que ver con él, no le mostraba amor a él. So go back to Deuteronomy chapter 30. Volvamos a Deuteronomio 30, Deuteronomy 30, verse 19. versículo 19. It says, Back to the courtroom. Volviendo al tribunal. And God says, I call heaven and earth to witness against you today. Y ahí dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, That I have set before you life and death, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, the blessing and the curse. la bendición y la maldición. So the curses of the blessings of Leviticus 26 and Deuteronomy, God says, I call heaven and earth. Así que esas bendiciones de Levítico 26, Deuteronomio 28 al 32, bendiciones y maldiciones, el Señor invoca el cielo y la tierra como testigos. When Isaiah wrote that, he's being given this vision by God, Cuando Isaías escribió esto, tenía esta visión de Dios, but he's writing this vision because he's so immersed with God's word. pero también la manera en que escribe esta visión es porque él estaba inmerso, empapado de la palabra de Dios. The more you read Isaiah, Mientras más leen Isaías and then you read through Moses, y luego leen a través de Moisés, the more you realize Isaiah really knew the books of the Bible. ahí más se van a dar cuenta que Isaías conocía los libros de la Biblia. Look at Deuteronomy 31 Deuteronomio 31, in verse 28. versículo 28. Assemble to me all the elders of your tribes and your officers, Dice, reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y sus oficiales, that I may speak these words in their hearing. para que hables estas palabras a sus oídos. And now he's going to call the witnesses. He says, Call the heavens and the earth to witness against them. Y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Look at Deuteronomy 32, Deuteronomio 32, verse 1. versículo 1. Give ear, O heavens, and let me speak. Dice,
Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar. Let the earth hear the words of my mouth. Y oiga la tierra las palabras de mi boca. Isaiah starts off by saying all those things in one sentence, basically. Y lo que hace Isaías es comenzar básicamente con resumiendo todo esto en una oración. But the prophets, just listen. Don't turn there, but Jeremiah 11, it says that they would refuse to hear my words. Bueno, y no es necesario que vayan ahí, pero Jeremías 11 nos dice que ellos rehusarán escuchar las palabras de Dios. Ezekiel 16 says they have despised the oath by breaking the covenant. Ezequiel 16 dice que ellos desecharon el juramento y despreciando el pacto. Hosea 7 says they do not cry to me from their hearts Oseas 7 dice, no clamaron a mí de corazón because they transgressed my covenant. porque traspasaron mi pacto. Malachi 2 says that they profaned the covenant of our fathers. Malaquías 2 dice que profanaron el pacto de sus padres. So you see that thread that's all through the Old Testament. Y ven esta thread. Thread, Ok. Y así ven este hilo a través de todo el Antiguo Testamento. And all that brings the prophets into the New. Y todo esto trae a los profetas al Nuevo. ¿Me ask a question? Yes. Voy a preguntar si esto tiene que ver con la ley que habla de los dos testigos, el cielo y la tierra. You know, calling heaven and earth. Does it have to do with the two witnesses required by law in judgment? I think it would be that you have to have the witness. I think that, and it's not just any witness, it's heaven and earth. Everything's against you. It's the two witnesses in exaggeration. Sí, tiene que ver con los dos testigos en el sentido de que, bueno, en la cosmovisión hebrea, cielo y tierra es decir todo, ¿cierto? El cielo y la tierra es como involucrar toda la realidad, entonces como todo está contra ustedes como testigo. I mean, it's not just like that person over there. This is heaven and earth. No es solo esa persona ahí, sino que el cielo y la tierra. Like I'd say, okay, you got me. Es como, bueno, me pillaste. Eso ayuda mucho a lo que dice el Señor en de Lucas 16, que es a Moisés y a los profetas. O sea, lo que ha ido explicando el profesor ayuda a tener más luz sobre por qué entonces el Señor dice respecto de Abraham, ¿cierto? Que le dice, oye, ya tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen toda la escritura, pero siendo referencia a ese pacto. Regarding the rich man and Lazarus in Luke 16, when Jesus says they have Moses and the prophets, so this is helps us to understand in a deeper way when Jesus said that to when the rich man wanted wanted Abraham to send someone to witness what they were suffering in. Jesus said they have Moses and the prophets. They have to believe in Moses and the prophets. And I think, even like going from Luke 16 to Luke 24, where all of a sudden, Jesus says, all that the prophets, they spoke of me. Claro, y tenemos eso en Lucas 16, efectivamente, y después si vamos al 24, vemos que ahí Jesús dice, todos los profetas hablaron de mí. And that's the beauty of God's word is that, if you take the whole, from Genesis to Revelation, it all speaks of the glory of Christ. Y esa es la belleza de la palabra de Dios. Si tomamos todo el conjunto de Génesis a Apocalipsis, todo habla de la belleza de Cristo. And I never appreciated that until I began to see how the old really fit together according to the old covenant. Y nunca fui capaz de apreciar eso hasta que vi cómo el Antiguo Testamento calzaba con el Antiguo Pacto, o sea,
cómo calzaba ahí internamente. Because all these curses get turned into blessings. Porque todas estas maldiciones se vuelven bendiciones. And that's the beauty of God, a faithful God. Y esa es la belleza de un Good, Dios, very good. de un Dios fiel. Esa buena intervención. Creo que ya había una, Felipe. Sí, bueno. En mi caso yo descubrí la teología pactual por el tema de los profetas, porque no se puede entender a los profetas sin el pacto. Pero tengo la duda de cómo el dispensacionalismo ve el ministerio profético y, y cómo lo relaciona con otros aspectos de la revelación o de la Biblia, Con otros aspectos como como el Nuevo Testamento. como el Nuevo Testamento. Well, he says he discovered covenant theology through the prophets because only in that covenant they made sense. But he's asking how dispensationalism regards prophets and their role and their relationship with all other parts of the Bible, with the law and the New Testament. Oh boy. How about if we look at that? That's a good question. I think what I'd like to do is tomorrow night go through this age and the age to come, and I think that would fit perfectly into that, if that's okay. Bueno, si te parece, es una buena pregunta, una gran respuesta. Entonces, mañana va a tratar el tema del siglo presente y el siglo venidero, y ahí puede abordar esa. I don't want to just give you a flippant, quick answer. No quiero evadir, pero And if I don't, you throw something at me. y si no Although you're my respondo, driver, you can't do that. si no respondo, lánzame algo. You drove us tonight, so we appreciate you. But I will get to that because that's very important in today's world. Pero quiero llegar ahí porque es muy importante en nuestros días. ¿Tenía una pregunta? Sí, muy breve, porque a veces la ley de Dios se asocia con el nombre de la ley de Moisés, porque tiene esa personificación. Incluso cuando dice tienen a Moisés y los profetas, como haciendo alusión a tienen la ley, o también en Lucas 24, cuando dice esto está escrito en la ley de Moisés, porque se utiliza a Moisés como persona para identificar una ley que finalmente venía de Dios. Well, why is the law personified? Is that a word? Like, why is all reduced to the name of a person who is Moses, which is not the same with the prophets? They say Moses and the prophets. So, how is that possible, or what is the explanation for that? I think it's just the importance of the role that Moses played. Creo que es la importancia del rol que Moisés desempeñó. I mean, when you get your name, Moses and the prophets, Cuando tiene ese nombre ahí, Moisés y los profetas, you're not just anybody. no es alguien común. Tomorrow night, I'd like to look at the fact that Moses not only established when he said that a true prophet will speak, you get God's words and you speak God's words. Bueno, a través de Moisés se estableció que el profeta verdadero recibe las palabras de Dios y habla esas palabras de Dios. It was Moses who then established what a false prophet was. Y también estableció Moisés, a través de él fue que se dijo que era un falso profeta. And I think Moses is made so important because Christ is a fulfillment of Moses. Y creo que se le da tanta importancia a Moisés porque Cristo es el cumplimiento de Moisés. And I think we forget that if you take like God's patience through these proceedings, Creo que olvidamos que si consideramos la paciencia de Dios a través de todo este proceso, and God over and over says, I sent prophets to you and you did not listen to them. y Dios una y otra vez dice, les envié profetas y no los escucharon. Multiple times you can read why God did not just destroy them. En varias ocasiones puede leer por qué Dios no los destruyó simplemente. Because he said, because of David. Porque dice también por causa de David. In a sense, he could have said, I'm going to destroy you because of Moses. En un sentido podría haber dicho, los voy a destruir por Moisés.
but I didn't destroy you because of David pero no los destruí por David, and my namesake. por causa de mi nombre. So you have Moses, you have David, and they were not just looking for another Moses or another David. Tenía entonces a Moisés, a David, y no se trataba solo de buscar un nuevo Moisés, un nuevo David. We get a whole new Moses and a whole new David. That's our eternal king. Y ahí lo que tuvimos es a Moisés y un David totalmente renovados. And it's like Un the rey. whole Old Testament just builds up to showing, and this is back to what Felipe had said, is showing the glory of what God actually does in the new, because we couldn't do, if we'd have been there in the old, we couldn't have done it. Y bueno, todo el Antiguo Testamento se va edificando para mostrarnos el cumplimiento en el Nuevo, y en el Nuevo se cumple lo que nosotros nunca habríamos hecho en el Antiguo. But God is graceful to do it for us. Pero la gracia de Dios lo hace por nosotros. And I think people also forget in that just that it's not building up Moses. I think it's every time Moses is seen as great, it's showing how great Christ really is. Y claro, no se trata simplemente de exaltar a Moisés, sino que cada vez que se muestra esa importancia de Moisés es para mostrar en realidad al Dios de Moisés, en cuán grande es ese Dios. You guys are all very patient. Han sido muy pacientes. Gracias. Oh, Gracias. one more. Ujú. No, es solamente, puede ser que Moisés tenga este tipo de tipología, como el hebreo lo trata de mediador, como una especie de tipología de Cristo, So maybe it's because Moses has this typology with Christ as mediator, according to Hebrews, the book of Hebrews. It's like a mediator of the old covenant. Well, actually, I have in my notes. I didn't get there. If you look at, don't turn there, but Hebrews 3:5, that whole section in Hebrews 3 in the beginning, but especially verse 5, where it says Moses was a son. I mean, Moses was a servant over the house, but Jesus is a son over the house. And that's a good, thank you for bringing that up. I didn't get to that in my notes. Jesus is, a son is far superior than the servant in that case. Bueno, gracias por mencionarlo. No lo tenía en las notas, pero es bueno como lo presenta Hebreos 3:5, comparando a Moisés como siervo en la casa versus Jesús como el hijo en la casa, que hereda. Gracias. Gracias, hermano. Shall we pray? Please. Pastor, ¿podría guiarnos en oración? Oremos. Padre, bueno, gracias damos por tu palabra, Señor, y porque, Padre, tal vez venimos con muchas cosas a clase y tú con tu palabra, con mis hermanos, Pastor Jeff, Pastor Alex, con instrumentos, tú nos bendices, Señor. Señor, podemos ver en esta clase tu amor, tu compasión para con nosotros. Gracias. Nos anima, Señor, a tener temor reverente delante de ti. Sí, Señor. Servirte, Señor, a glorificar a Jesucristo. Sí, Sé Señor. que nos ha dado este trato nuevo. Padre, queremos pedir que tú nos sigas ayudando para seguir siendo iluminados por tu palabra, Amén. para que estas clases, Señor, puedan llevarnos a aquellos, Señor, a una oración, a un servicio, Señor, delante de ti y en los méritos de Cristo. Padre, oramos para que también nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Amén. Gracias.